Hola Mariana. Flores. Hola, profe. Flores. Juan, buenos días. Buenos días, profe. Salomé Loaiza. ¿Quién es Salomé Loaiza? Yo no tengo ninguna Salomé. Ah, sí, ya. Salomé. Julián. María Echeverry. María Echeverry. David Zapata. Buenos días para los que van llegando. Me espera mientras los demás ingresan. Pérez Stephanie. Y Riascos. Y Riascos. Valeria Rodríguez. Marisol Castaño. Ángel Durán. Marisol. Buenos días, profesor. Buenos días. Déjeme que estoy terminando de ingresar la gente. Ya comenzamos.
Bien, chicos, buenos días. Entonces, darles la bienvenida. A partir de hoy, entonces, comienza ya el segundo periodo, recordándole a aquellos chicos que este periodo tiene algunas variables en cuanto a la forma de valorar y calificar, podríamos decirlo así, en el aspecto de seguimiento. Yo les envié un pequeño videito el viernes, creo, pero igual les voy a terminar aquí de explicar. Eh, en vista pues de la virtualidad y algunas dificultades que se han presentado en cuanto a los talleres escritos, la valoración a partir de este periodo va a ser principalmente oral. ¿A qué me refiero? A que todo va a ser mediante estos encuentros, o sea, prácticamente todas las valoraciones se van a dar en los encuentros y lo que no se alcance en los encuentros, pues ya se determinará de qué manera lo van a sustentar de manera oral en otros medios que no sean pues este de Zoom. Es decir, que principalmente la evaluación va a ser oral. En mi caso particular, se van a valorar tres elementos. Asistencia, que es a estos encuentros por Zoom, que esa va a tener un valor del 20%, y lo otro va a corresponder a participación y sustentación oral. La sustentación oral puede ser en estos encuentros o por vía WhatsApp, ya después les explico si no nos alcanza el tiempo ahorita en esta clase, cómo es lo de la sustentación. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Señor. Bien. Un momentico que aquí hay uno a ingresar. Bien, entonces en ese orden de ideas, las guías que les envié las vamos a trabajar principalmente en estos encuentros. O sea, la idea es que ustedes no hagan esas guías solos, sino que lo van a hacer en compañía mía. O sea, cada clase vamos a tratar de abordar todas las guías con las temáticas y la idea es que en la medida que vamos avanzando las guías. O sea, que por eso les escribí que no se pusieran de apresurados a adelantarlas ni a adelantar 20 páginas, porque eso va a ser un trabajo guiado y puede que algunos de esos ejercicios que están ahí o algunas de esas preguntas planteadas surjan cambios en el camino. Entonces, no nos apresuremos, vamos a cogerlo con calmita, vamos a ir trabajando clase por clase esa guía. ¿Listo? Entonces, si tienen la guía, por favor, la iniciamos, la que tengan ahí abierta, y nos ubicamos en la página 2, que es donde inicia esta guía. Vamos a ver primero un videito que tiene que ver con lo que preguntan ahí en esa página. Esperen, ya les voy a compartir aquí la pantalla. Vamos aquí. ¿Sí se está viendo la pantalla ya? Alguien que me diga. Sí, señor. Listo, entonces vamos a prestar atención al siguiente videito, que de ahí van a salir unas preguntitas. El concepto de enlaces químicos y formación de compuestos nos permite interpretar la estructura atómica de las sustancias, procurando así un mejor aprovechamiento y utilidad de este conocimiento en el contexto de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Hoy exploraremos las propiedades físicas del cloro y el sodio, combinándolas por separado con el agua. El día de hoy vamos a trabajar con cloro, sodio y agua. Mezclaremos un poco de sodio con agua a ver qué sucede. Esta mezcla está muy peligrosa, estalla. Este fenómeno se debe a la reacción que se produce entre el sodio metálico y el agua. El sodio metálico se calienta y puede quemarse dando lugar a una llama de color naranja con liberación de calor. Debo tener más cuidado al combinarlo. Ahora mezclaré el cloruro de sodio con el agua para saber qué sucede. Qué raro, este compuesto no estalla. ¿Por qué los átomos en la naturaleza forman diferentes tipos de compuestos? Bien.
Ahí vimos dos momentos. En un momento introdujeron un metal. Tienen ahí la tabla periódica. Yo les pedí tabla periódica. Y si no, dentro de la guía creo que hay una. Hay dos momentos. Un momento mezclan un metal llamado sodio, es un metal alcalino, que al mezclarlo con agua estalla. Y en el otro momento introducen una sal conocida como cloruro de sodio. Y cuando la introducen en el agua, no estalla. ¿Quién me puede decir qué cree que pasó ahí? Porque uno sí estalla y el otro no estalla. Recuerden que no necesito respuestas acertadas, pueden ser respuestas no acertadas. Vladimir, dígame. Recuerden, chicos, que uno de los puntos a valorar es la participación. Cualquier respuesta, aquí no estamos buscando respuestas acertadas. ¿Por qué cree que uno estalló y por qué cree que el otro no estalló? Profe, ¿Quién me está hablando? Valeria. Valeria, dígame, Valeria. Pues yo no sé si esté correcto, pero porque el metal de sodio es como más fuerte y al tocarse con el agua de una ocasiona que estalle, pues como algo así. Es más fuerte. ¿Y para ti fuerte qué es? O sea, ¿en qué sentido fuerte? Pues no sé, que tiene como más químicos o no sé. Bueno, Profe, los compuestos pues las ¿quién me está hablando primero? Que no. cosas que componen ese metal son más mayores que el polvo. ¿Quién me está hablando? Miguel Durango. Miguel Durango. ¿Me estás diciendo que todos los que componen el metal qué? Pues los componentes del metal son más fuertes que los del polvo. Son más fuertes. Bueno, por ahí hay como Sí, un elemento en común entre las dos respuestas. Bien, resultan, pues para el que tenga ahí la tabla periódica, si ustedes ubican el sodio en la tabla periódica, está en la primera filita. Todos esos elementos de la primera filita, ahí están, por ejemplo, ubicado el sodio, está el litio, no, el litio es el 3, está el potasio, creo, si no me equivoco. Todos esos elementos de esa filita son elementos que se conocen como metales alcalinos y tienen la particularidad que cuando reaccionan con el agua lo hacen de una manera muy violenta. ¿Ya? De pronto, cuando ingresemos otra vez al colegio, les hago una demostración que ya yo tengo potasio metálico. Cuando se introducen piedritas de potasio metálico en el agua, estas piedritas explotan, o sea, como que no se quisieran con el agua. Resulta que en el potasio, en el sodio, hay, hay una cuestión en cuanto a los electrones, la organización de los electrones. Eso es lo que vamos a ver en este periodo, cómo se organizan esos átomos en su configuración electrónica. Esos electrones hacen que, por ejemplo, que el sodio le quede faltando un espacio, para llenar de electrones, lo que lo vuelve un elemento muy violento al reaccionar con el agua. En cambio, la sal ya es un compuesto. ¿Qué es un compuesto? Es una unión de dos átomos. O sea, al unirse dos átomos, esa configuración electrónica ya queda equilibrada. Al quedar equilibrada, pues usted ya la puede meter en agua, la puede meter en cualquier líquido y ya ese elemento no va a reaccionar. ¿Listo? Entonces, esa sería ahí la principal diferencia. Una cosa es el sodio solo y otra cosa sería el cloruro de sodio. ¿Quién me dice qué es el cloruro de sodio? ¿Dónde lo encontramos en nuestra vida cotidiana? Nadie sabe qué es el cloruro de sodio en la vida cotidiana. ¿Qué le echa la mamá a la sopa? sal. Exactamente. El La cloruro, sal.
El cloruro de sodio es lo que comúnmente conocemos como la sal de cocina. Entonces, ese cloruro de sodio es una composición de esos dos átomos, sodio y cloro, y por eso es mucho más estable. Entonces, el objetivo de este periodo es entender todo esto, porque cómo funcionan los enlaces, cómo funcionan los átomos, porque algunos átomos presentan algunas particularidades. ¿Listo? Entonces, en el taller de introducción, aquí hacen una pregunta. ¿Cómo se forma la sal común o de mesa? Eso lo acabo de mencionar. ¿Quién me responde eso? Mezclando los dos átomos, ¿Cuáles dos átomos? pues del cloruro y del sodio. El cloro y el sodio. Correcto, Miguel. Puntico para Miguel por acá. Es decir, que al mezclar estos dos átomos se obtiene la sal de común o la sal de cocina. La otra pregunta es, en la naturaleza, ¿alguien sabe, esto no salió en el video, pero alguien sabe cómo se obtiene esa sal de cocina? ¿De dónde la obtienen? Del mar. ¿Y cómo la obtienen del mar? No, Procesándola. ¿Cómo la procesan, Vladimir? ¿Qué cree que harán para sacar esa sal del mar que está en el agua del mar, para sacarla, para extraerla? Nadie sabe. Bueno, ese experimento después lo hacen ustedes en casa. Si ustedes cogen aguasal, cuando mezclan agua con sal y queda ahí la salmuera, el agua salada, si ustedes la hierven, al final todo el agua se Como poniéndola a evapora. hervir y secándola, ¿no? Ajá. Al final, cuando ya hierve toda el agua, se evapora todo el agua y en el asientico va a quedar una costrica. Esa costrica es la sal. Asimismo procesan la sal del agua de mar. Por ejemplo, en La Guajira existen unos depósitos de sal, cogen el agua salada, la ponen a secar y de ahí extraen la sal. Otra manera es a través de minas. Hay minas que ya tienen esa sal diluida. Por ejemplo, en Zipaquirá hay unas minas muy famosas que son las minas de sal. Esa es la segunda manera como también extraen la sal de cocina. Listo. Entonces, ahí está respondiendo esas dos preguntas. Entonces, el objetivo de este periodo entonces es ir encaminándonos en conocer cómo es el átomo desde un principio hasta cómo se forman esos enlaces entre esos átomos. Entonces, primero que todo vamos a conocer el concepto de átomo. Los que tengan la guía ahí me la pueden ir siguiendo. Entonces vamos a hablar de un poquito de historia, de dónde aparece ese concepto. Resulta que hace unos más de 2000 años, exactamente en el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia, había un señor llamado Demócrito. De hecho, aquí está en la línea del tiempo, está de primero, Demócrito. Demócrito fue uno de los primeros que se indagó. ¿Hasta dónde puedo yo dividir la materia? Entonces vamos a imaginar el siguiente experimento mental. Vamos a coger un granito de arroz y lo vamos a partir y a partir y a partir y a partir y a partir infinitamente. ¿Creen que puede haber algún momento en donde yo ya no pueda partir más ese grano de arroz? Sí, Hay un momento en que ya no se puede partir. ¿Quién me respondió? Miguel, ¿Por qué crees que ya no se puede partir más? ya, profe, pues no, con Pues porque ya las queda que el no se polvo, puede ¿no? cortar, no deja, pues ya se Y hace imposible. supongamos que yo me convierto en un microbio, en un virus, y empiezo a partir ese polvito así en pedacitos hasta llegar a las moléculas. ¿Puedo seguir partiendo? No. Sí, Sí puedo seguir partiendo hasta el infinito. sí, ¿Por qué? porque es como un virus, es algo Pues, diminuto que sí va a poder con eso, no. pues Que al porque ojo así sea humano no pasa. microscópico se puede seguir partiendo, ¿no, profe? Y se puede seguir partiendo hasta el infinito, hasta desaparecer, lo mejor dicho. Sí, 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 todos están de acuerdo. sí. Bien.
Es interesante que tengan esa idea. De hecho, la materia se podría seguir dividiendo hasta el infinito, pero en la antigua Grecia, Demócrito dijo, tiene que haber algún punto donde sea tan infinitamente pequeña la materia que yo ya no la pueda partir más. ¿Ya? Es decir, Demócrito se imaginó un experimento mental en el que cogía un granito, por ejemplo, así como nosotros, cogemos un granito de arroz y lo partimos, y lo partimos, y lo partimos, y lo partimos infinitamente, y que va a haber un punto donde ya es tan pequeño que ya no se pueda partir. A ese punto, Demócrito lo llamó un punto sin división. Es decir, yo ya no puedo partir más la materia. Eso traducido al español. En griego, perdón, eso significaba a, que significa sin, y división, que significa tomo. Ya saben de dónde viene la palabra átomo. Demócrito fue el que dijo, la materia tiene que tener un punto de mínima partición en donde yo ya no la pueda dividir más. A ese punto lo llamó átomo, o sea que ya la materia no se puede dividir más. Bien. Claro lo que hizo Demócrito. Sí, señor. Entonces ya saben de dónde viene la palabra átomo. La palabra átomo viene de la antigua Grecia. Tuvieron que transcurrir más de 2000 años. Ese concepto de Demócrito, y junto con el concepto de Aristóteles de que la materia estaba compuesta solo de algunos elementos, perduró durante más de 2000 años. No fue sino hasta el siglo XIX que se retomó otra vez esta idea. Y esta idea la retomó el señor Dalton. Resulta que Dalton retomó esta idea y dijo, sí, Demócrito tiene la razón. La materia tiene un punto donde ya no se pueda dividir más, pero no como él lo propone. ¿Ya? Dalton dijo que la materia toda no puede ser igual. Por ejemplo, vámonos al ejemplito de acá del inicio. ¿Quién me dice cuál es la diferencia que hay entre los átomos de cloro y sodio? El tamaño, El tamaño. ¿Quién es más grande? los de cloro. Los de cloro. Ahora, ustedes mismos en la tabla periódica, si la tienen ahí, me van a decir qué número tiene el sodio. El numerito principal ahí del sodio. ¿Qué número tiene? Porque uno es negativo y el otro positivo. No, en la tabla periódica. En la tabla periódica los átomos tienen un número cada uno. Por ejemplo, el hidrógeno tiene el 1, el helio tiene el 2, el litio el 3. Entonces, en la tabla periódica, si la miran, o si no la tienen, bueno, la próxima clase recuerden ir buscando una tablita. Les voy a decir, el sodio tiene como número el 11, mientras que el cloro tiene como número el 17. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice qué significará esos números? Que el sodio valga 11 y el cloro valga 17. El número de átomos. Número de átomos. Va a decir, ese número significa qué tan grande es ese átomo. Es decir, que entre más grande es el número de ese átomo va a ser mucho más grande. Vamos, por ejemplo, al uranio, que tiene el número 92, el uranio es un átomo grandísimo. Mientras que el hidrógeno, que tiene el número 1. Profe, le escucha entrecortado, no le escucha bien. ¿Ya me escuchan mejor? Se escucha más pasito, profe, y entrecortado. Sí, profe, sí. Y ahora, ¿ya me escuchan mejor? Se escucha intercortado. Y ahora, ¿ya me escuchan mejor o no? Sí, señor. Se le está diciendo que ese número corresponde al tamaño del átomo. No, otra vez se le escucha lejos. Parece que no estuviera pegado al micrófono.
Ahí me escucha mejor. Sí, ahí sí. Sí. Ah, bien. Entonces, ese número indica qué tan grande es el átomo. Entonces, después de Demócrito, que fue este señor el que vino Dalton, fue el que dijo, los átomos se pueden no dividir, pero en proporciones diferentes, ¿ya? O sea, que hay átomos más grandes y átomos más pequeños. ¿Listo? Eso fue entonces hasta ese señor. Bien, después de Dalton, vino Thomson. Thomson dijo que los átomos no pueden ser simplemente unas bolas o una partícula ahí sola. Él fue el que propuso que esas partículas tienen que tener una carga positiva y una carga negativa. El modelo de Thomson conoció como Luego se le escucha otra vez entrecortado. Pongan. Y que listo, sí, profe. Apáguela, pues. ya me escuchan mejor. Sí, señor. Bien, entonces estaba hablando de que Thomson propuso un modelo en el que ya hablaba de que existían cargas positivas y negativas. Es decir, que hasta Dalton ya Thomson dice, el átomo es una bola y esa bola grande es una carga positiva. Pegadas a esa bola están las cargas negativas. A ese modelo se le conoció como pie de Pasa o torta de pasa, es decir, él decía que los átomos son como una torta, donde la bola grande, la torta, es la carga positiva y las pasas vienen siendo la carga negativa. ¿Listo? Luego de Thomson vino Rutherford. Rutherford, ¿qué fue lo que dijo? Rutherford dijo, el átomo es como dice el señor Thomson, pero no así como lo está diciendo él. Él demostró mediante un experimento que ese átomo tiene que tener un núcleo grande, un núcleo gigante de carga positiva y alrededor tiene que haber unas pequeñas partículas de carga negativa. Ese fue el modelo de Rutherford. Rutherford fue el que dijo, el átomo tiene que haber un núcleo y alrededor tiene que haber unas pequeñas partículas llamadas electrones. Entonces ahí vamos viendo la evolución. Primero, el átomo era una bola simplemente, una partícula más elemental. Luego vino de que alguien dijo, no, esa bola tiene que tener carga positiva y carga negativa. Y luego Rutherford dijo, no, esas cargas tienen que estar, pero tienen que estar separadas. Tiene que haber un núcleo y tiene que haber electrones alrededor. De Rutherford, Profe, se le escucha muy bajo. ¿ya me escucha mejor? Sí, gracias. Bien, después de Rutherford entonces vino Bohr. ¿Qué fue lo que dijo Bohr? Dijo, Rutherford tiene razón, pero los electrones no están así como en desorden. Ya, esos electrones tienen que estar acomodados de una manera ordenada. Entonces él fue el primero que habló de niveles de energía. Él fue el que habló de que en el átomo está el núcleo y los electrones están organizados, están bien organizaditos en unos niveles de energía que dependiendo del número del átomo, por ejemplo en el caso del sodio que son 11 electrones, eso significa ese número, pues esos electrones se van a ir ubicando de una manera ordenada en esos niveles de energía. O sea que Bohr es el que propone los niveles de energía. ¿Listo? Y por último, Rutherford dice, Bohr tiene razón, tiene unos niveles de energía, pero no son partículas,
están así como tan organizadas. Resulta que, perdón, Schrödinger es el último. Schrödinger dice, Bohr tiene razón, eso es así, pero resulta que los átomos están ubicados en un núcleo y alrededor hay unas nubes de electrones, o sea, una configuración electrónica que depende de unos números cuánticos, de eso vamos a hablar más adelante. Y esas pueden tener una geometría redonda, una geometría ovalada en forma de 8, o una geometría en forma de disco y forma de 8. Es decir, él habla que los electrones, el átomo, no es unas partículas como tal, sino que es como una nube de electrones que está configurada dependiendo de sus números cuánticos. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Pero se escucha entrecortado. Cortado. Venga, vamos a hacer una cosa entonces. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien o todavía me escuchan cortado? Pues medio se le entiende, Se pero le como en escucha el más o fondo se menos. escucha, sí, más o menos. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a filmar un video de lo que queda faltando, explicando pues eso. La actividad es una actividad que me van a mandar vía WhatsApp. Esa es la parte de sustentación. Una sustentación por medio de un video de un minuto. ¿Listo? Que es la actividad que están proponiendo ahí en la página. De la guía. Bueno, ahorita les explico entonces mediante un video que les mando por WhatsApp y la actividad, entonces les digo que listo, para tener más conveniente, teniendo problemas con la conectividad. ¿Hay alguna pregunta? Pero lo que dijo al final lo puede decir por escrito, que es que no se le escuchó casi, lo de un video o algo así. Bueno, Porfa. yo explico todo por el grupo de WhatsApp, listo. Estamos pendientes Listo, del grupo. listo, profe. Bueno, pero gracias.